El día de hoy tenemos que desarrollar en química la semana número 10. En esta semana vamos a desarrollar el curso de química. Así es, ese curso que es tan interesante. El día de hoy vamos a tratar el tema de soluciones. En este tema de soluciones y sistemas dispersos vamos a hablar de las partículas que se pueden disolver en diferentes medios. Por ejemplo, el agua. El agua es un solvente que puede disolver muchas sustancias. Por ejemplo, la sal de cocina es disuelta por el agua. El azúcar también es disuelta por el agua. La harina también lo disuelve. Y así muchas otras sustancias son disueltas por el agua o separadas en un tamaño de partícula determinado. Y de ahí se va a poder clasificar. En los sistemas dispersos se pueden clasificar de tres formas: como una suspensión, como un coloide o como una solución. Vamos a decir que estamos frente a una suspensión cuando el tamaño de partícula es superior o mayor a un nanómetro, no, a un micrómetro. Y vamos a estar frente a un coloide entre un nanómetro y un micrómetro. Y si el tamaño de partícula es menor que un nanómetro, diremos que es una solución. Entonces, así vamos a clasificar a los sistemas dispersos. En los sistemas dispersos van a haber dos fases. Una fase que es la que dispersa, ¿no? La fase dispersante. En nuestro caso, la fase dispersante, lo tenemos por acá, ¿no? Tenemos nuestra fase dispersante, viene a ser el solvente, el agua, pues, ¿no? Así es. Muy bien, para comenzar la clase de hoy tenemos el tema, semana número 10, sistemas dispersos, soluciones. Entonces tenemos el tamaño de la partícula, observa, mira, el tamaño de la partícula. Si la partícula es grande, vamos a decir, por ejemplo, acá tenemos una partícula grande, mira, esta partícula de acá es grande. Cuando el tamaño de partícula es mayor que un micrómetro, diremos que estamos frente a una suspensión. Ejemplo, tenemos la arcilla más el agua. La arcilla y el agua, ¿no?, van a crear una suspensión. Tamaños de partículas muy grandes que son afectados por la gravedad. También puede ser ejemplo de suspensión cuando tú lavas el arroz. Tú has lavado el arroz, ¿no? Y cuando lavas el arroz, el líquido queda de color blanco. Ese líquido de color blanco con el tiempo se asienta, ¿no? Es afectado por la gravedad. Ahí estamos frente a una suspensión. Si el tamaño de partícula está entre un micrómetro y un nanómetro, estamos frente a un coloide, donde el tamaño de la partícula, ¿no?, el tamaño de la partícula, ¿no?, es grande, mediana todavía, ¿no? Mediana. Aquí, mira, el tamaño de la partícula. Cuando el tamaño de la partícula está entre un nanómetro y un micrómetro, se dice que se llama coloide. Ejemplo de eso es el humo. El humo son partículas de carbón suspendidas en una masa gaseosa. El humo es un coloide. La neblina son gotitas de agua suspendidas en una masa, ¿no?, en una masa de gas. Entonces la neblina, el humo son ejemplos de coloide. Cuando el tamaño de partícula es menor que un nanómetro, o sea, estamos por esta región de acá. Esta región de acá, menores que un nanómetro, vamos a decir que es una solución. A las soluciones también se les conoce como mezcla, vamos a poner por acá, mezcla homogénea. Eso sería. ¿Qué cosa es una mezcla homogénea? Sería una solución. El tamaño de partícula es menor que un nanómetro. Si es menor que un nanómetro, estamos frente a átomos, moléculas o iones. Entonces acá estamos en la solución, estamos frente a tamaños de átomos, moléculas o iones. Entonces, cuando el tamaño, la división o la fragmentación ha llegado a niveles atómicos, moleculares o iónicos, estamos frente a la solución.
soluciones. Esta sería la clasificación para los sistemas dispersos. Solución. ¿Qué cosa es una solución? Una solución, vamos a decir, que está formada por un soluto y un solvente. Así es, un soluto y un solvente. El soluto es el que está en menor cantidad. Vamos, en una de las definiciones de soluto solvente, diremos que soluto es el que está en menor cantidad y solvente es el que está en mayor cantidad. Por ejemplo, en un sistema agua, un soluto como el hidróxido de sodio, podemos poner acá, pues, ¿no? El agua, ¿no? Solvente, y un soluto, por ejemplo, el hidróxido de sodio. Si yo tengo una masa de hidróxido de sodio, una pequeña masa de hidróxido de sodio, en una masa mayor de agua, diremos que estamos en una solución. ¿Por qué? Porque el soluto es el que se encuentra en menor cantidad y el solvente es el que está en mayor cantidad. Ahora, el solvente lo que va a hacer sobre el soluto es disgregarlo, separarlo. Por ejemplo, yo tengo aquí hidróxido de sodio. Ahí está el hidróxido de sodio. Lo que va a hacer este solvente, el agua, ¿qué va a hacer el agua? El agua lo que va a hacer es separarlo. Va a comenzar a separar a cada uno de ellos. Entonces, cuando yo agregue este soluto en una masa del solvente, ¿no? El soluto va a quedar disgregado, mira, así, en esta parte. Se va a repartir en toda la estructura, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos? El soluto que se ha dispersado, se ha separado. ¿Quién lo ha separado? Nuestro solvente, el agua. Entonces, el soluto y el solvente generan una mezcla homogénea, donde el que se está dispersando es el soluto y el que dispersa es el solvente. Es así como nosotros tenemos una solución. Ahora, nuestro solvente es un solvente polar, en este caso el agua. ¿Qué cosa es el agua? El agua es un solvente polar, así es, el agua es un solvente polar. Por acá, mira, al agua también se le puede decir que es la fase dispersante. Entonces vamos a poner por acá que ella, ¿qué cosa es? La fase dispersante. ¿Quién es la fase dispersante? El agua, nuestro solvente polar. Hay una relación que dice, si el solvente es polar, nuestro soluto también tiene que ser polar o iónico, para que el solvente polar pueda disolverlo. Entonces, fase dispersante debe ser polar, y el soluto también tiene que ser polar. Tanto el soluto como el solvente, si tienen la misma polaridad, los dos son polares, entonces se va a formar con mucha facilidad nuestra solución. Entonces, cuando hablamos de una solución, interesa la naturaleza del soluto. Si el soluto es polar o iónico, el solvente también debe ser polar o iónico. Pues están relacionados, pues, ¿no? Nuestro soluto es el que se va a dispersar, es la fase dispersa. En nuestro caso se va a llamar soluto, para el caso de soluciones. Entonces, el soluto, ¿quiénes pueden ser soluto? Por ejemplo, el hidróxido de sodio puede ser un soluto, y se utiliza bastante como soluto. El ácido sulfúrico también puede actuar como soluto. El carbonato de calcio actúa como soluto. Ahora, ¿qué tenemos que recordar de estos valores? Sus pesos, no te olvides. El hidróxido de sodio, ¿cuánto era su peso fórmula? 40. El ácido sulfúrico, su peso fórmula, 98. El carbonato de calcio, su peso fórmula, 100. Entonces ahí tendríamos los pesos fórmulas de cada uno de estos solutos. Entonces, de nuestra fase dispersa, pues, ¿no? En este caso estaría representando la fase dispersa en una solución. Muy bien. Entonces, así es lo que tenemos nuestras soluciones.
Ahora pasamos a nuestras unidades de concentración. Nuestras unidades de concentración están ahí arriba, mira. Tenemos el primero de ellos, el porcentaje en peso. El porcentaje en peso es del soluto, del que está en menor cantidad. Entonces, en el numerador, ¿quién va a ir? El soluto. Y en el denominador va a ir la solución, es decir, el todo, la masa total, el peso total. Entonces, el porcentaje en peso, ¿a qué es igual? Al peso del soluto sobre el peso de la solución multiplicado por 100. ¿No? El 100%, pues, ¿no? Y si no tengo una relación de pesos o masas, lo que voy a hacer es relacionar los volúmenes, porcentaje en volumen. Pero este porcentaje en volumen va a ser del soluto. Eso va a ser igual al volumen del soluto sobre el volumen de la solución, multiplicado por 100. Eso va a ser. Entonces, volumen de soluto sobre volumen de la solución, multiplicado por 100. En el numerador, no olvides, ¿qué va en el numerador? El soluto. Y en el denominador va la solución. Así es. Otras unidades de concentración son el ppm, ¿no? Que significa partes por millón. El ppm o parte por millón se trabaja con miligramos. La masa de soluto en miligramos sobre litro de solución. Claro, ¿cuántos litros de solución tiene? Entonces, miligramos de soluto. ¿Quién va arriba? El soluto. Sobre volumen, que va a estar expresado en litros. Volumen en litros de solución. Muy bien, eso sería el cálculo de ppm. También lo podemos calcular directamente, ppm, como microgramos. Microgramos sobre mililitros. Entonces, si yo divido microgramos sobre mililitros, me salen las unidades de ppm también. Así es. Muy bien, hasta ahí tenemos las fórmulas, 3 formulitas. Aquí, solubilidad. ¿Qué cosa es la solubilidad? La solubilidad es la capacidad que tiene 100 gramos de agua, 100 gramos de agua, para disolver una masa de soluto a una temperatura T. Entonces esto va a estar a una temperatura T. Entonces, a una temperatura determinada, una masa de 100 gramos de agua puede disolver una masa de soluto, una masa determinada de soluto. Entonces, ¿qué cosa es la solubilidad? La solubilidad es la cantidad de soluto que puede disolver 100 gramos de agua. Así es, esa es la solubilidad. Ahora, la solubilidad depende de dos factores. Primer factor, la naturaleza del soluto y del solvente. Entonces, cuando yo tengo la solubilidad, eso va a depender de qué cosa, de la naturaleza. ¿De la naturaleza de quién? Del soluto y del solvente. Si el soluto es polar, ¿no? Si el soluto es polar o iónico, ¿no? Un compuesto iónico, el solvente también tiene que ser polar. O sea, lo semejante disuelve a lo semejante. Una sustancia polar va a ser disuelta por un solvente polar. Pero los solventes polares también pueden disolver a los compuestos iónicos. Si el soluto es apolar, ¿no? Apolar, el solvente también es apolar. Entonces, esto está relacionado con que lo semejante disuelve a lo semejante. Entonces, un solvente apolar disuelve, ¿no? Un soluto apolar. Entonces, lo semejante disuelve a lo semejante. El soluto, si es polar, ¿no? El solvente también puede ser polar. Pero la capacidad de los solventes polares es disolver compuestos iónicos también, ¿no? Entonces, un compuesto iónico o polar son disueltos por solventes polares. Entonces, esto es lo semejante, disuelve a lo semejante. El segundo factor, la solubilidad también depende de la temperatura. Vamos a decirlo acá, la temperatura. Entonces, de la temperatura también depende la solubilidad. Entonces tenemos que la solubilidad
es directamente proporcional a la temperatura. Entonces, muchos compuestos tenemos que son directamente proporcionales a la temperatura. A mayor temperatura, mayor cantidad de soluto disuelto. Entonces, ¿cómo son ellos dos? Directamente proporcionales. Pero hay otros solutos que no son directamente proporcionales, así que la solubilidad va a ser inversamente proporcional a la temperatura. Entonces, algunos solutos tienen una solubilidad directamente proporcional a la temperatura y otros solutos su solubilidad es inversamente proporcional a la temperatura. Entonces tenemos esas dos posibilidades. Ciertos solutos son directamente proporcionales a la temperatura y otros solutos, su solubilidad es inversamente proporcional a la temperatura. Muy bien, eso sería con la solubilidad versus temperatura. Entonces depende de la temperatura la solubilidad. Muy bien. Ahora pasamos a ver las clases de soluciones. Clases de soluciones. Tenemos allá en el cuadro, mira. Allá tenemos clases de soluciones. ¿Qué clase de soluciones tenemos? Diluido. No es una clase de solución. Concentrado. Saturado. Sobresaturado. ¿Cuándo diremos que una solución es diluida? Es cuando la masa de soluto es muy pequeña. Entonces tenemos poco soluto. Concentrado cuando la cantidad de soluto ya es moderada, pero no ha llegado al máximo todavía. Entonces, diluido, concentrado. Diluido, pequeñas cantidades de soluto. Concentrado, una cantidad moderada de soluto. Saturado. Saturado es cuando llega al máximo, que puede, ¿no?, disolverse en esa solución. Entonces, el saturado es la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una masa de agua o de solvente. Concentrado quiere decir que todavía es menor y diluido es muy poco. Sobresaturado quiere decir que ha pasado eso. El sobresaturado es mayor que la máxima cantidad de soluto disuelto en una masa de agua. Entonces ahí tenemos las cuatro posibilidades. Diluido, pequeñas cantidades. Concentrado, cantidades medianas o moderadas. Saturado cuando llega al máximo de la capacidad que tenga el solvente. Sobresaturado cuando se pasa de la capacidad del solvente. Muy bien, ahí tenemos las clases de soluciones. Otra unidad muy importante que tenemos que conocer es la densidad. Densidad de una solución. La densidad de una solución es igual a la masa de soluto más la masa del solvente, todo sobre el volumen de la solución. Hay problemas donde te van a dar la densidad de la solución. Y si conoces el volumen de la solución, ¿qué tendrías que hacer? Este volumen que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Y sería densidad por volumen es igual a masa de soluto más masa de solvente. Pero ¿qué cosa es esto? ¿Qué cosa es masa de soluto más masa de solvente? Eso no viene a ser otra cosa que la masa de la solución. Ahí está. Entonces, cuando tú tienes la densidad de la solución y el volumen de la solución, este volumen pasa a multiplicar. Densidad por volumen es igual a masa de la solución. Entonces, la masa de la solución, ¿a qué es igual? A la densidad multiplicado por el volumen. Y esto es importante, saber calcular la masa de la solución, porque conociendo la masa de la solución ya puedes calcular la masa del soluto. Ahora la pregunta es ¿cómo? Mira, la masa del soluto más la masa del solvente es igual a la masa de la solución. Y la masa de la solución representa el 100%. Si la masa de la solución representa el 100%, en nuestros cálculos matemáticos de porcentaje en peso y porcentaje en volumen, lo que nos interesaba era el soluto, ¿no? Porque él va a participar de las reacciones químicas cuando se tienen soluciones acuosas, por ejemplo, ¿no? Entonces, químicamente hablando, el que me interesa es el soluto. Entonces, la masa de la solución representa el 100%, y yo lo puedo calcular como densidad por volumen.
Pero el que me interesa es la masa del soluto. ¿Cómo se calcula la masa del soluto? Bueno, nosotros hemos dicho que la masa del soluto es un porcentaje en peso, ¿no? La masa de la solución es el 100%. ¿Cómo se calcula este 100%? Multiplicando la densidad por el volumen. Si densidad por volumen es el 100% y me dan de dato el porcentaje en peso, yo puedo calcular ¿qué cosa? La masa del soluto. Entonces, utilizando una regla de 3 simple, yo puedo determinar la masa del soluto. ¿A qué sería igual la masa del soluto? A multiplicar la densidad por el volumen multiplicado por el porcentaje en peso. ¿Qué me daría? La masa del soluto. Y ya hemos calculado la masa del soluto. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la masa del soluto? Entonces, la masa del soluto va a ser igual al porcentaje en peso multiplicado por la densidad y multiplicado por el volumen. Y de esa forma podemos calcular la masa del soluto. ¿Cómo se calcula la masa del soluto? Porcentaje en peso por densidad por volumen. Ya calculamos la masa del soluto. Eso nos va a ayudar bastante para nuestros cálculos matemáticos. Unidades químicas de concentración. Soluto igual porcentaje de peso. No se ve. Por acá, molaridad. Unidades químicas. La molaridad se representa con la letra M mayúscula. M mayúscula. Entonces, la molaridad es una unidad química de concentración. Y en química es muy importante la molaridad. Mucho de nuestro trabajo en el laboratorio va a depender de la molaridad. Y es importante que tú aprendas a calcular la molaridad. Entonces, ¿qué cosa es la molaridad? La molaridad es igual al número de moles, N, número de moles sobre el volumen. Arriba debe ir el soluto y abajo debe ir la solución. Entonces, la molaridad es igual al número de moles del soluto sobre el volumen de la solución, expresado en litro. Entonces, ¿qué cosa es la molaridad? Es el número de moles del soluto sobre el volumen de la solución expresado en litro. Esa es la molaridad. Bien, ahora veamos un ejemplo, ahí arriba en el otro cuadro. En el otro cuadro podemos ver que he colocado una fiola. Esta fiola, es de 250 mililitros. Una fiola es un equipo de vidrio, ¿no? Es un material del vidrio. Este material de vidrio me sirve para determinar volúmenes. Por ejemplo, esta línea de acá se llama línea de enrase. Y sirve para saber que ese volumen pertenece a 250 mililitros. Entonces, una fiola de 250 mililitros. Por acá yo tengo 5 gramos de hidróxido de sodio. En una balanza, nosotros podemos pesar 5 gramos de hidróxido de sodio. Yo quiero preparar una solución y determinar su concentración. ¿Cuánto es su molaridad? Entonces sería 5 gramos de hidróxido de sodio, esta masa de hidróxido de sodio que yo he pesado, supongamos que por acá tenemos esa masa de hidróxido de sodio, acá están los 5 gramos. Entonces ahí está la masa, 5 gramos de hidróxido de sodio. Estos 5 gramos de hidróxido de sodio lo vamos a poner en nuestra fiola, pues lo agregamos, ahí está. Y acá estarían los 5 gramos de hidróxido de sodio. Vamos a asumir que lo podemos hacer así. Entonces, los 5 gramos de hidróxido de sodio que se han agregado, ¿no? Se han agregado 5 gramos de hidróxido de sodio, se van a disolver con agua. Entonces, al toque nomás le agregamos agua. Entonces, el agua entra, ¿no? Ahí está entrando el agua, y el agua va a disolver al hidróxido de sodio. Lo disuelve. Entonces, lo va a disolver. Lo disuelve al hidróxido de sodio. Lo vamos agitando hasta que se disuelva completamente.
Luego agregamos más agua de tal forma que el volumen del agua siga subiendo. Ahí está, el nivel del agua está subiendo. Sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo el nivel hasta llegar a la línea de enrase. Entonces, al llegar a la línea de enrase, nosotros ya tenemos un volumen de solución de 250 mililitros. Entonces tenemos un volumen de 250 mililitros de solución, donde se ha disuelto una masa de 5 gramos de hidróxido de sodio. Entonces ya tenemos una solución preparada. Ahora, podríamos por acá, nuestra solución está formado por un soluto más un solvente. Ahí está. Nuestro soluto en este caso es el hidróxido de sodio. Nuestro solvente es el agua. Así, mira. Yo quiero calcular la concentración, o sea, la molaridad. ¿Cómo se calcula la molaridad? La molaridad sería igual al número de moles del soluto sobre el volumen de la solución. ¿Ya está? Entonces tú dirás, profesor, la molaridad es igual al número de moles del soluto sobre el volumen de la solución, pero no me dan las moles, pero podemos calcularlo. Conociendo la masa de soluto, yo puedo calcular el número de moles. Recordemos, el número de moles aquí era igual a la masa sobre su peso fórmula. Entonces, yo puedo decir acá que N, el número de moles, sería los 5 gramos sobre el peso fórmula del hidróxido de sodio. ¿Y cuánto era el peso fórmula del hidróxido de sodio? Es 40. O sea, va a ser 5 sobre 40 sobre el volumen de la solución. Mira, profesor, ¿y cuál es el volumen de la solución? Bueno, el volumen se ha llevado hasta un volumen de ¿cuánto? De 250. Entonces va a ser un volumen de 250. Ah, pero acá hay un detalle. Estos 250 están en mililitros. Yo debo transformar este volumen en mililitros a litros. Porque el volumen para la molaridad debe estar expresado en litros. Entonces, 250 tenemos que dividirlo. Vamos a dividirlo entre 1000. Ahí está. Entonces tenemos 250 sobre 1000. Ya tenemos el volumen expresado en litros. Para pasar de mililitros a litros, al volumen lo vamos a dividir entre 1000. Muy bien. Operando. Veamos qué podemos hacer acá. Podemos sacar quinta en el primer caso. Y si le sacamos quinta, acá va a quedar 1. Y quinta de 40, eso es 8. Un octavo. Sobre. Acá podemos sacar 250, factor de 250. Quedaría 1 sobre 4. Quedaría un cuarto. Ahora, ¿qué se hace? División de quebrado, pues, ¿no? Entonces diremos multiplicación de extremos, multiplicación de medios, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tendríamos 1 por 4, 4. 8 por 1, 8. 4 sobre 8. Ahora, 4 sobre 8, cuarta. Cuarta 1, cuarta 2. Esto me da un medio. Entonces, la molaridad, vamos a poner por acá, es igual a un medio. Pero un medio no es otra cosa que 0,5 mol sobre litro. Como podemos observar, la concentración de esta solución que hemos preparado es de 0,5 mol por litro. Nosotros ponemos aquí una etiqueta. Ponemos aquí una etiqueta que va a decir 0,5 m. ¿Y eso qué va a significar? Su concentración. Nosotros sabemos que su concentración de esta solución que hemos preparado es de 0,5 molar. Esa sería la concentración. Entonces, ya hemos preparado una solución. Ahora, las soluciones, ¿no?, a veces salen muy concentradas o se han preparado soluciones muy concentradas y nosotros necesitamos trabajar con soluciones de menor concentración. Si nosotros queremos bajar la concentración, ¿no?, bajar la concentración de una solución que ya lo tengo preparado, ¿no?, ¿qué tenemos que hacer?
agregar agua, agregar solvente. Cuando tú le agregas solvente a una solución que ya se ha preparado, ¿qué va a pasar con esta solución? Se va a diluir, su concentración va a disminuir. Entonces, cuando se agrega solvente a una solución, ¿qué pasa? Su concentración va a disminuir. Entonces es lo que vamos a hacer ahora, una dilución. Pero en la dilución se va a mantener algo constante, el número de moles. Las moles que hay inicialmente va a ser igual al número de moles que hay al final. Entonces va a quedar en una dilución que el número de moles iniciales va a ser igual al número de moles finales. Pero ¿cómo se calcula el número de moles? N, conociendo la concentración, sería así. Molaridad por volumen. Este producto es el número de moles. Número de moles iniciales va a ser igual al número de moles finales en la dilución. Bueno, acá teníamos una concentración de 0,5. Entonces vamos a poner aquí que nuestra molaridad es 0,5. Ahí está. Multiplicado por el volumen. ¿Y cuánto era su volumen? 250 mililitros. Expresado en litros, eso era un cuarto, o sea, un cuarto de litro. Y un cuarto de litro es 0,25 litros. Entonces, multiplicado por el volumen sería por 0,25 de litros. Eso debe ser igual. Como lo estamos diluyendo, le estamos bajando la concentración, su segunda molaridad, su molaridad final, va a ser diferente. Muy bien, vamos a continuar. Y tenemos por acá lo que era una dilución. ¿Qué podemos observar en una dilución? En una dilución podemos observar que la cantidad de moles iniciales y finales van a ser iguales, una constante. Entonces, matemáticamente, ¿cómo solucionamos eso? La molaridad 1 por el volumen 1 va a ser igual a la molaridad 2 por el volumen 2. Entonces acá tenemos molaridad 1, 0,5, multiplicado por el volumen 1, 0,25. ¿Eso a qué va a ser igual? A la molaridad 2 por el volumen 2. En este caso, ¿qué hemos hecho nosotros? Nosotros hemos duplicado el volumen. Entonces acá el volumen era 0,25. Para que sea una dilución yo debo agregar más solvente. Entonces ha aumentado el solvente, lo cual ha llevado a un volumen de 0,5. ¿No? Entonces, ahora la molaridad 2, ¿a qué es igual? La molaridad 2 es igual a 0,25 mol por litro. Operando nos sale eso. La mezcla. Cuando nosotros tenemos una mezcla, quiere decir que tenemos una fiola 1, una primera fiola, con una concentración y un volumen. En una segunda fiola tenemos, ¿no?, otra solución. Cuando se mezclan estas dos fiolas, se obtiene una tercera. En esta tercera va a tener una nueva concentración y ese volumen. Entonces, matemáticamente, ¿cómo se resuelve este tipo de problemas? En mezclas. Número de moles de la primera fiola más el número de moles de la segunda fiola va a ser igual al número de moles totales en la fiola resultante. Entonces, número de moles, ¿a qué es igual? A molaridad 1 por volumen 1, más fiola número 2, molaridad 2 por volumen 2. ¿Eso es igual a qué? A la molaridad resultante, molaridad de la mezcla, multiplicado por el volumen de la mezcla. Hago la observación que el volumen 3 no es necesario que te den como dato. Se deduce que el volumen 3 es igual al volumen 1 más el volumen 2. Eso sería, pues, el volumen de la mezcla. Entonces, así se van a resolver los problemas para mezcla. Ahora pasamos a lo que es la normalidad. Si hablamos de la normalidad se representa con la letra N mayúscula. Entonces, ¿la normalidad a qué es igual? La normalidad es igual al número de equivalentes gramos sobre el volumen, ¿no? Eso va a ser la normalidad. Entonces, número de equivalentes gramos, ¿de quién? Es el número de equivalentes del soluto. ¿Cuántos equivalentes de soluto hay? Pues, ¿no? Entonces, la cantidad de equivalentes del soluto sobre el volumen de la solución, expresado en litro. Entonces, la normalidad es la cantidad de equivalentes de soluto sobre el volumen de la solución.
Se puede representar de otra forma también, se puede calcular de otra forma. La normalidad es igual a la molaridad multiplicado por el parámetro de carga. Así también puedo calcular la normalidad. Entonces, el parámetro de carga, ¿a qué es igual el parámetro de carga? El parámetro de carga depende de la sustancia. Nosotros tenemos sustancias que pueden ser ácido. Así mira, un ácido. Si yo tengo una sustancia que es un ácido, el parámetro de carga es igual al número de hidrógenos reemplazables o sustituibles. Por acá, mira, tengo el ácido sulfúrico, H2SO4. Esta es la molécula del ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico tiene 2 hidrógenos. Ahí están los 2 hidrógenos. Entonces, su parámetro de carga es igual a 2. Ese es su parámetro de carga. Para el ácido clorhídrico, tiene un hidrógeno. Entonces, su parámetro de carga, ¿qué es igual? A 1. Ese es el parámetro de carga. Si se trata de una base, acá tenemos una base o un hidróxido. Si tenemos una base, el parámetro de carga va a ser igual al número de OHs, o el número de hidróxidos. Entonces acá teníamos al hidróxido de sodio. Entonces, para el hidróxido de sodio, como podemos observar, solo tiene un OH. Entonces su parámetro de carga es igual a 1. El hidróxido de calcio, como podemos observar, tiene 2 OHs. La cantidad de OHs, ¿cuánto es? 2. Tiene 2 hidróxidos o 2 OHs. Entonces su parámetro de carga es igual a 2. Acá tenemos el hidróxido de aluminio. Entonces el hidróxido tiene la capacidad de reemplazar sus 3 hidróxidos. Es posible. Entonces su parámetro de carga, ¿cuánto va a ser? 3. Entonces parámetro de carga es igual a 3. Entonces ahí tenemos para el caso de un ácido, para el caso de una base, y nos faltaría el tercer caso, el caso de una sal. Para una sal lo vamos a hacer en el siguiente cuadro. Entonces vamos a poner por acá sales. Para una sal el parámetro de carga va a ser igual a la carga total. Eso va a ser el parámetro de carga, la carga total. Por ejemplo, nosotros tenemos los siguientes cationes. Vamos a recordar algunos cationes. Bueno, para el caso de sal hay que recordar algunos cationes. ¿Qué cationes tenemos que recordar? Por ejemplo, tenemos el calcio. Calcio tiene 2 más, ¿no? Es el aluminio. Está el aluminio. 3 más. El sodio. 1 más. Ahí está. Calcio, aluminio, sodio. Entonces, esos son cationes. ¿Por qué he puesto los cationes? Porque ellos forman parte de las sales, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener una sal. Por ejemplo, por acá, una sal aloidea. Una sal aloidea. ¿Qué sal aloidea ponemos? Por ejemplo, el dicloruro de calcio. Ahí está. Entonces, tú te preguntas, profesor, ¿ahí cuánto vale el parámetro de carga? Es la carga del catión. El calcio va a ser el catión. Entonces, acá va a ser la carga total del catión, acá el parámetro de carga va a ser igual a la carga que tenga este catión, X. ¿Con cuánto trabaja el calcio? El calcio trabaja con 2. Entonces, en esta ecuación, X, ¿cuánto vale? 2. Entonces, ese sería el parámetro de carga. Si yo tengo otra salsita, por ejemplo, la sal de cocina, cloruro de sodio, ¿no? Ahí está el cloruro de sodio. Entonces, ¿cuánto sería? ¿Con qué valor trabaja el sodio? ¿Cuál es su parámetro de carga? Su parámetro de carga sería igual a 1. Ahí tenemos el parámetro de carga para la sal cloruro de sodio. Profesor, si complicamos un poquito más el problema, bueno, podría ser el cloruro de aluminio, mira. ¿Con cuánto trabaja acá el aluminio? El aluminio, que es X, está trabajando con 3. Ahí está. Ese sería su parámetro de carga para una sal aloidea. Pero si no tengo una sal aloidea y ahora tengo una sal oxisal. Si nosotros tenemos una sal oxisal, ¿no? Entonces tenemos las sales. Por ejemplo, tenemos la sal de, ponemos el nitrato de sodio, por ejemplo. Entonces, esta es una sal oxisal. Acá está el nitrato de sodio. Pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? La carga total del catión. Vamos a trabajar con el catión. Entonces, el sodio, ¿con cuánto está trabajando? X.
Pero sodio sabemos, él es un alcalino, ¿no? Un metal alcalino y trabaja con un único valor, que es 1. Entonces su parámetro de carga es igual a 1. Otra salsita, por ejemplo, podemos tener el sulfato de sodio. Y otra vez apareció el sodio. Entonces, acá ¿cuánto va a valer el parámetro de carga? Entonces ponemos al sodio X. ¿Con cuánto trabajaba el sodio? Con 1. Pero son 2 átomos. 2 por 1, 2. Entonces el parámetro de carga acá es igual a 2. Si tenemos a otro compuesto, por ejemplo, el sulfato de calcio. Si nosotros tenemos el sulfato de calcio, recordemos que el calcio trabaja con un valor. ¿Con qué valor trabajaba el calcio? El calcio es un alcalino térreo y su número o carga es 2. Entonces acá el parámetro de carga es 2. Si nosotros tenemos el sulfato de aluminio, lo ponemos acá así, mira, sulfato de aluminio. Entonces acá tú dices, profesor, ¿cuánto vale el parámetro de carga aquí? El parámetro de carga sería, el aluminio tiene una carga, y tú recuerdas que la carga del aluminio es 3, pero como son 2 átomos, sería 3 por 2. Entonces el parámetro de carga sería igual a 3 por 2. Eso me da 6. Entonces hasta ahí tenemos los parámetros de carga para nuestras sustancias. Eso nos va a servir de base, para resolver los problemas de normalidad, ¿no? Si en los problemas de normalidad, ¿no? Basta con conocer la molaridad, yo lo multiplico por el parámetro de carga y ya tengo la normalidad. Entonces se puede calcular. Problemas de dilución. También ocurre diluciones con la normalidad. Cuando nosotros tenemos una dilución, ¿no? Una dilución, también va a cumplirse lo siguiente, que el número de equivalentes gramos, 1, va a ser igual al número de equivalentes gramos, 2. Claro, cuando tú diluyes, ¿no? Cuando tú diluyes le estás agregando solvente. Y se va a cumplir que la cantidad de equivalentes iniciales va a ser igual a la cantidad de equivalentes finales. ¿Y cómo se calcula el número de equivalentes? Por fórmula. El número de equivalentes va a ser normalidad por volumen. Normalidad 1 por volumen 1, acá es 1. Normalidad 1 por volumen 1 va a ser igual al número de equivalentes finales. Y eso va a ser normalidad 2 por volumen 2. Entonces, cuando tengamos un problema de dilución con unidades de normalidad, sería normalidad 1 por volumen 1 es igual a normalidad 2 por volumen 2. Y así vamos a resolver los problemas de dilución con parámetros de normalidad. Muy bien, hasta acá tenemos dilución. Ahora pasamos, ¿qué tenemos que hacer ahora? Mezcla. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos una mezcla? Entonces vamos para el otro lado de la pizarra. Nosotros tenemos una mezcla. En la mezcla, ¿no? se va a mezclar dos soluciones que tienen dos normalidades diferentes. Entonces por acá yo puedo poner una fiola, ¿no? Una fiola. Vamos a dibujar ahí nuestra fiola. Y esta fiola va a tener una concentración, va a tener una normalidad. Supongamos que su normalidad es 3 normal. Y tenemos por acá otra fiolita. Ahí está otra fiola, cuya concentración es 2 normal. Entonces, tenemos dos fiolas que se han preparado, donde la concentración aquí es 3 normal, y acá la concentración es 2 normal. Yo lo que voy a hacer es mezclar estas dos fiolas para obtener una tercera, donde la concentración no se conoce, es X normal. Justamente eso es lo que nos piden los problemas. Si yo tengo una concentración de una solución y tengo otra solución con otra concentración, determinar la concentración
de la mezcla. Entonces acá vamos a tener, bueno, esta fiola, ¿no? Vamos a ponerla así, va a tener su línea de enlace, va a tener un volumen B sub 1, hemos dicho que las fiolas tienen un volumen, acá también esta fiola tiene un volumen B sub 2, y cuando se mezclan, vamos a tener una fiola más grande, pues, ¿no? Donde esta mezcla va a tener un volumen B sub 3, donde el volumen 3 va a ser igual al volumen 1 más el volumen 2. Así se va a calcular matemáticamente. Entonces yo tengo un volumen acá, otro volumen acá, se mezclan estos dos volúmenes para obtener un nuevo volumen, el volumen número 3. El volumen 3 es igual al volumen 1 más el volumen 2. Ahora, este recipiente tiene una cantidad de equivalentes, diremos el número de equivalentes gramos en el primer recipiente más el número de equivalentes gramos en el segundo recipiente, eso va a ser igual al número de equivalentes gramos 3. Número de equivalentes gramos totales también, pues, ¿no? Entonces, la cantidad de equivalentes en el primer recipiente más la cantidad de equivalentes en el segundo recipiente, ¿a qué va a ser igual? Al número de equivalentes totales. Pero, ¿cómo se calcula el número de equivalentes? El número de equivalentes se calcula como la normalidad 1 por el volumen 1. Eso es cantidad de equivalentes. Más, en el segundo recipiente, normalidad 2 por volumen 2. La mezcla me daría la normalidad 3 por el volumen 3. Justamente la normalidad 3 es lo que nos está pidiendo el problema. Entonces así tendríamos, pues, para un caso de mezcla, ¿no? Utilizaríamos esta ecuación. Esta sería la ecuación a trabajar. Muy bien, entonces ya tenemos todo lo que vamos a trabajar en lo que es el tema de sistemas dispersos, soluciones, ¿no? Y unidades de concentración. Ya tenemos todas nuestras ecuaciones. Solo faltaría definir lo que es pH nomás, pues, ¿no? Porque también hay una pregunta referida al pH. Entonces, el pH. Entonces, eso significaría definir lo que es un ácido y una base. Entonces, ponemos por acá, tema ácido, base. Vamos a poner ácido, base. ¿Qué cosa es un ácido? ¿Qué cosa es una base? Ácido es aquella sustancia capaz de aumentar la concentración de iones hidronio. Por ejemplo, cuando tenemos una limonada, el jugo de limón es ácido, vuelve a la solución ácida. Cuando la concentración de iones hidronios aumenta, se vuelve ácido. Existen ácidos débiles, existen ácidos fuertes. El ácido del limón, el jugo de limón, es un ácido débil, así como el vinagre. El vinagre también es ácido, pero es un ácido débil. Hay ácidos más fuertes que ellos. Entonces, estos ácidos fuertes son, por ejemplo, el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, son ácidos fuertes. Entonces, los ácidos están relacionados con la concentración de los iones hidronio. Y las bases están relacionadas con la concentración de los iones hidróxido. ¿Vamos? La concentración de iones hidróxido. Entonces, ahí tenemos ácido y base. ¿Muy bien? Vamos a poner ejemplos de algunos ácidos para tener una idea. Ácido es, por ejemplo, el ácido clorhídrico, ¿no? Acuoso. El ácido sulfúrico, acuoso. El ácido nítrico, acuoso. Entonces ellos son ejemplos de ácidos, pues, ¿no? Ejemplo de base. Entonces, una base, ¿no? Una base es, por ejemplo, el hidróxido de sodio, ¿no? Acuoso. El hidróxido de calcio, acuoso, ¿no? Son soluciones que se consideran básicas. Ahora, pero ¿cómo saber si es un ácido o una base? ¿Cómo diferenciar? Para diferenciar un ácido y una base se utilizan los llamados indicadores. Por ejemplo, un indicador. Un indicador que logra diferenciar un ácido y una base
es la fenoltaleína. Entonces, la fenoltaleína me permite diferenciar un ácido de una base. Entonces, la fenoltaleína se pone de color rojo frente a uno de ellos. Entonces, al cambiar de color, yo sé, veo de color rojo, entonces yo voy a saber que estoy frente a uno de ellos dos. Entonces, los indicadores van a servir para eso, para permitirme diferenciar entre un ácido y una base. La fenoltalina es uno de ellos, es uno de los indicadores. Para matemáticamente, el pH, ¿no? Vamos a decir así, el pH se va a calcular como menos logaritmo de la concentración de los iones hidrógeno. Esta va a ser la fórmula para calcular el pH. Y con el pH, ¿no? Nosotros podemos calcular, ¿no?, qué pH tiene una solución. Y con ello podemos construir una gráfica. Entonces vamos a construir una gráfica, así, mira, rápido, donde si nosotros estamos en el punto 7, así en el punto 7, vamos a decir que esa solución es neutra. ¿Qué significa neutra? Que no es ni ácido ni base. Ejemplo, el agua. El agua es una solución neutra, un agua pura, pues, ¿no? Entonces, el agua es neutro. Entonces, ¿su pH cuánto es? 7. Entonces, ahora, el pH puede tener valores menores que 7, ¿no? Si tiene valores menores que 7, o sea, el pH es menor que 7, estaríamos frente a una solución ácida. Entonces, por acá vamos a poner que estamos frente a una solución ácida. Entonces, ácida. Y si el pH tiene valores mayores que 7, vamos a decir pH mayores que 7, ¿no? Vamos a decir que está frente a una solución básica. Entonces, tenemos neutra cuando el pH es 7, básica si el pH es mayor que 7 y ácida cuando el pH es menor que 7. Es así como nosotros podemos diferenciar entre una solución ácida y básica en forma cuantitativa, ¿no?, en forma matemática. Ahora pasamos al siguiente cuadro para ver lo que es una neutralización. ¿Cuándo nosotros vamos a hablar de una neutralización? Nosotros vamos a hablar de una neutralización cuando se enfrenta un ácido y una base. Entonces, cuando nosotros tenemos un ácido más una base, ¿qué obtenemos? Una sal más agua. Entonces, cuando se tiene un ácido y una base, ellos se neutralizan. Al neutralizarse, se está formando una sal más agua. A este proceso de neutralización, ¿no?, este proceso de neutralización, matemáticamente en los cálculos me interesa saber sus equivalentes o sus concentraciones. Entonces, el ácido va a tener una cantidad de equivalentes, número de equivalentes gramos del ácido. La base también va a tener una cantidad de equivalentes, número de equivalentes gramos de la base. En una neutralización se va a cumplir lo siguiente, que la cantidad de equivalentes del ácido debe ser igual a la cantidad de equivalentes de la base. Entonces, eso es cuando se neutralizan. Estos son iguales. Entonces, ¿qué podemos observar? Que en una neutralización, la cantidad de equivalentes del ácido y la base, ¿cómo son? Iguales. En ese caso, nosotros diremos que el pH resultante debe ser igual a 7. Claro, es neutro. No es ni ácido ni básico, es neutro. Pero, ¿qué pasaría si la cantidad de equivalente de ácido es superior? O sea, estaríamos frente a esto. Número de equivalentes gramos del ácido, número de equivalentes gramos de la base, y ahora tenemos que la cantidad de equivalentes gramos del ácido es mayor
que la cantidad equivalente de gramos de la base. Ah, entonces estamos en un segundo caso. Entonces, toda la base ha sido neutralizada, no ha quedado nada de base, todo ha sido neutralizado. Pero el ácido está en exceso, hay un excedente de ácido. ¿Eso qué significa? Significa que la solución resultante va a ser ácida. Entonces, bueno, vemos por acá, la solución resultante, ¿cómo va a quedar? Ácida. Y si la solución resultante es ácida, entonces el pH debe ser menor a 7. Porque el rango para ácido en pH es valores menores que 7. Así es, valores menores que 7. Ahora, pero la otra posibilidad sería que el número de equivalentes gramos de la base con respecto al número de equivalentes gramos del ácido sea así. Que el número de equivalentes gramos de la base sea mayor que el número de equivalentes del ácido. Si estamos frente a ese caso, ¿qué significa? Que se ha neutralizado completamente el ácido, ha quedado neutralizado, pero la base está en exceso. La solución resultante es básica o alcalina. Entonces, la solución resultante es básica o alcalina. Entonces el pH va a ser mayor que... Muy bien, vamos a continuar con los problemas. Problema número 1. En el problema número 1 habíamos mencionado, dice, marque la alternativa incorrecta sobre los sistemas dispersos y las soluciones. A. Un sistema disperso contiene una fase dispersante y una fase dispersa. Eso es correcto. En la B, ¿se clasifican en suspensiones, coloides y soluciones? Correcto. C, ¿el vino corresponde a un ejemplo de solución? Correcto. D, ¿en las soluciones acuosas la fase dispersante o solvente es el agua? Correcto. En la E, la solubilidad S no depende de la temperatura. Sí depende de la temperatura la solubilidad. Hay solutos que son directamente proporcionales a la temperatura o solutos que su solubilidad es inversamente proporcional a la temperatura. Entonces, la temperatura sí afecta, sí está afectando. Entonces, la respuesta es la E. Entonces, vamos a poner aquí que en el primer problema la respuesta es la E. Problema número 2 dice... El porcentaje en peso de una solución que contiene disuelto 15 gramos de glucosa. La glucosa es nuestro soluto. Entonces ponemos por acá, soluto más solvente, ¿no? Más solvente, eso es igual a solución. Entonces nuestro soluto, ¿quién va a ser nuestro soluto? Nuestro soluto va a ser la glucosa. Vamos a poner por acá que es la glucosa. Nuestro solvente es el agua. Eso me da la solución. De glucosa tengo 15 gramos, ahí está 15 gramos. Y de solvente tengo 185 gramos. ¿Qué tenemos que hacer en este problema? Sumar 15 más 185. Eso me daría 200 gramos. 200 gramos de solución. Entonces, sumamos y me da eso. Como me piden el porcentaje en peso, ¿qué será el porcentaje en peso? El porcentaje en peso va a ser igual a 15 gramos de la glucosa, que es mi soluto, sobre 200 gramos de solución, multiplicado por el 100%. Operando esto, ¿no? Podemos ver que 2 ceritos se va con 2 ceritos. 15 entre 2, 7,5. Entonces el porcentaje en peso es igual a 7,5 por 100. La respuesta 7,5 es la D. Entonces la respuesta es la D. Ahí está, nuestra respuesta sería la D. Muy bien, ahí tenemos el problema número 2. Problema número 3. Determine los gramos de etanol contenidos en 800 mililitros de una solución al 15%. Porcentaje en volumen, 15%. Volumen de la solución, 800 mililitros. Masa del soluto es lo que me piden. Adicionalmente me dan la densidad. La densidad del etanol, así dice, etanol, es igual a 0,75.
8. Entonces, como podemos observar, me están dando todos estos datos. Con estos datos me piden hallar la masa del soluto. Solución. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Entonces, tenemos porcentaje en volumen. Tenemos volumen de solución. Mira, conociendo estos dos datos yo puedo hallar el volumen del soluto. Entonces, por definición, el volumen del soluto, ¿a qué va a ser igual? Al porcentaje en volumen multiplicado por el volumen de la solución. Entonces, volumen de soluto, ¿a qué va a ser igual? Al porcentaje en volumen multiplicado por el volumen de la solución. Eso lo deducimos de la fórmula, pues, ¿no? El porcentaje en volumen, 15%, 15%. Multiplicado por el volumen de la solución, 800. Listo. ¿Cuánto me va a salir esto? Se va a porcentaje, 2 ceritos con 2 ceritos, 15 por 8, 120. Entonces tenemos aquí 120 mililitros. Entonces el volumen de soluto, ¿a qué es igual? El volumen del soluto va a ser igual a 120 mililitros. Pero el problema no me pide el volumen del soluto, me está pidiendo la masa de la del soluto. Entonces hay que calcular la masa del soluto. Para calcular la masa del soluto, ¿no?, vamos a usar el dato de la densidad. ¿Qué cosa era la densidad? La densidad no es otra cosa que la masa sobre el volumen. Entonces tú dices, profesor, la densidad del etanol es 0,78, pero ¿eso qué cosa es? La masa sobre el volumen, pues, masa entre volumen. No conocíamos el volumen, pero ahorita lo acabamos de calcular. El volumen de soluto hay 120, entonces masa sobre 120. Este 120 que está dividiendo, ¿cómo pasaría al otro lado? Multiplicando. Multiplicando 0,78 por 120, ¿cuánto nos daría? Sería 0,78 por 120, eso nos da 93,6. Entonces, la masa de soluto, ¿cuánto sería? 93,6. ¿Y cuál sería la clave? 93,6, la clave es la D. Entonces, la respuesta en el problema 3 es la D. Entonces, esa es la respuesta del problema 3, la D. Muy bien, ya tenemos el problema 3. Ahora pasamos al problema número 4. Problema 4. ¿Qué nos pide el problema número 4? Vamos a ver qué pide el problema 4. El problema 4 dice, determinar la concentración en ppm de 600 centímetros cúbicos de solución acuosa que contiene 750 microgramos de cloruro de magnesio. Entonces, ¿cómo hacemos el problema número 4? Entonces, tenemos la masa y tenemos el volumen. Habían dos formas de hacer la concentración en ppm. Acuérdate, lo hemos hecho en la teoría. La primera era miligramos entre litros. Pero como te puedes dar cuenta, no tienes miligramos, tienes microgramos. Y no tienes litros, en lugar de litros tienes centímetros cúbicos. Otra forma de calcular el ppm es microgramos entre mililitros. Y un centímetro cúbico es igual a 1 mililitro. Entonces también lo podemos hacer así. Ya. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos el problema número 4. Observa por acá. Entonces, hemos mencionado que los ppm lo podemos calcular de dos formas. Entonces, los ppm lo podemos calcular de dos formas. Como miligramo sobre litro o como microgramo sobre mililitro. ¿Estamos? Entonces, hay dos formas para calcular los ppm. Los ppm lo podemos calcular como miligramos sobre litro, que sería lo correcto, pues lo más adecuado. Pero matemáticamente también es aceptable calcularlo como microgramos sobre mililitros. Lo único que he hecho es un artificio matemático para convertir de mili a micro y de litro a mili nada más. Entonces yo lo puedo calcular. Para términos de cálculo, para hacerlo más rápido, voy a hacer en microgramos sobre mililitros. Entonces me pide, ¿cuántos ppm? X ppm. Los X ppm va a ser igual a los microgramos, dato del problema, 750.
sobre los mililitros, pero hay un problema, ahí está centímetros cúbicos. Esos centímetros cúbicos también es igual a mililitros, o sea, sería aquí 600 mililitros. Entonces hay que dividir esto de acá. Dividiendo me va a dar 1,25 ppm. Listo, la respuesta sería 1,25, la B. Respuesta, la B. Ya tenemos el problema número 4. Problema número 5. Para el problema 5 dice, ¿cuál es la molaridad? Me están preguntando por la molaridad, M. ¿Cuánto es? ¿Cuál es la molaridad de una solución que contiene 2,4 gramos de hidróxido de sodio? O sea, me piden la molaridad, no lo sabemos. Me dan la masa de hidróxido de sodio. La masa de hidróxido de sodio son 2,4 gramos. El volumen de solución, dice, ¿no? Volumen de solución es igual a 1,2 litros. Listo. Entonces, ahí tenemos los datos. Ah, hay un dato adicional, el peso fórmula. El peso fórmula del hidróxido de sodio es igual a 40. Mira, tienes todos estos datos. Hallar la molaridad, sabiendo que la masa de hidróxido de sodio es 2,4, que el volumen de la solución es 1,2 litros, el peso fórmula del hidróxido de sodio es 40. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la resolución de este problema? Solución. Entonces, la molaridad va a ser igual al número de moles. ¿Pero qué cosa era el número de moles? Es la masa de hidróxido de sodio, 2,4, sobre su peso fórmula. Peso fórmula de hidróxido de sodio, 40. Todo eso entre el volumen de la solución, y el volumen de la solución es 1,2. Operando esto de acá, multiplicación de extremos, multiplicación de medios, esto me daría 2,4 por 1 sobre 40 por 1,2. Esto de acá, con esto de acá se simplifican. Te queda 2, ¿no? Claro, queda 2. 2 entre 40, eso me daría 1 entre 20. Y operando la molaridad 1 entre 20, esa molaridad sería igual a 0,05, ¿no? Un medio, pues. En notación científica eso sería 5 por 10 a la menos 2. Y la respuesta va a ser 5 por 10 a la menos 2, ¿dónde está? La C. Entonces la respuesta para el problema 5, ¿cuál es la respuesta? La C. La C es la respuesta en el problema número 5. Problema número 6. Para el problema 6 dice, en 4 litros de solución, eso dice, tenemos un volumen de 4 litros. Una masa de sulfato de aluminio, tenemos sulfato de aluminio, ahí está, cuya masa es 11,4 gramos. Determine la normalidad, me están pidiendo por la normalidad. ¿Cuánto será la normalidad? ¿Cuánto es la normalidad? ¿No? ¿Cuánto es la normalidad? Para una masa de sulfato de aluminio de 11,4, cuyo volumen es 4 litros. Entonces nosotros decimos, profesor, ¿qué cosa era la normalidad? Eso es lo que me pide el problema. Solución. Entonces, la normalidad, ¿a qué era igual? La normalidad es igual. Una forma de calcular así en forma rápida sería la molaridad multiplicado por el parámetro de carga. Calcular primero la molaridad y después multiplicado por el parámetro de carga. Pero jóvenes, ¿cuánto valdrá el parámetro? Teta. Entonces tú dices, yo tengo la salsita, sulfato de aluminio. Entonces esta sal, ¿no? Esta sal, ¿con qué parámetro estará trabajando? Entonces el aluminio, recuerda, esto tienes que saberlo tú, el aluminio trabaja con 3, el aluminio trabaja con 3, ¿no? Su carga es 3. Multiplicado por este 2, 3 por 2 me da 6. Entonces teta es 3 por 2, eso es igual a 6. Entonces el parámetro de carga es igual a 6. Ya tenemos el parámetro de carga. ¿Qué me falta? La molaridad. Entonces la normalidad sería igual a la molaridad, que es el número de moles, 11,4
sobre su peso fórmula. Pero es dato del problema, el peso fórmula es 342 sobre el volumen son 4 litros. ¿No? Ya tenemos ahí el cálculo de la molaridad. Todo eso sobre 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicación de extremos, multiplicación de medios. Esto sería igual a 11,4 por 1 sobre 342 por 4. Si observamos, esto y esto están en una relación. Esto está en la relación de 1 es a 3. Entonces acá sería esto, sería 3, y esto de acá sería 0,1. Entonces relación de 1 a 3. 1 por 0,1 es 0,1. 3 por 4, eso me da 12. Entonces la normalidad, ¿a qué va a ser igual? A la molaridad, que me ha salido 0,1 sobre 12, multiplicado por teta. Pero teta, ¿cuánto valía teta? Teta valía 6. Entonces ponemos por acá que teta valía, ¿cuánto valía teta? Teta valía 6. Le puedo sacar sexta. Sexta es 1, sexta es 2. 0,1 entre 2, eso me daría 0,05. Entonces la respuesta sería, la normalidad es igual a 5 por 10 a la menos 2. Entonces en el problema número 6 es 5 por 10 a la menos 2. La respuesta es la alternativa A. Entonces respuesta, la A. ¿Listo? Entonces ya tenemos el problema número 6. La respuesta es la A. Problema número 7. 7. ¿Qué dice el problema número 7? El problema número 7 dice, ¿cuál es la molaridad? Eso dice. Me están pidiendo por la molaridad en el problema 7. Y la normalidad. También me están preguntando por la normalidad. Molaridad no se sabe, normalidad tampoco. De 200 mililitros de solución. Entonces el volumen de la solución es igual a 200 mililitros. En la que están disueltos 2,22 gramos. Entonces la masa de soluto es igual a 2,22 gramos de dicloruro de calcio. Entonces ahí está, mira, la molaridad es X, la normalidad Y, no lo sabemos. El volumen de la solución me lo dan, 200. La masa del soluto, 2,22 gramos de cloruro de calcio. Entonces nosotros podemos calcular eso ya. Hemos aprendido a calcular eso. Entonces la solución, ¿a qué sería igual? La solución sería, primero vamos a calcular la molaridad. La molaridad, ¿qué sería igual? Al número de moles, a 2,22 entre el peso fórmula del dicloruro de calcio. ¿Cuánto vale el peso fórmula del dicloruro de calcio? Ahí está todo el problema. 111 sobre 111 sobre el volumen de la solución. Pero ojo, el volumen debe estar expresado en litros. Y acá, ¿cómo me están dando el dato? En mililitros. Hay que pasar de mililitros a litros. Pues acá sería 200 ¿entre cuánto? Entre 1000. Y ya lo pasamos a litros. Muy bien, operando ahora, tendríamos 2,22 entre 111, mira, está en la relación de 1 es a 2, 1 por 2, 2, 1 por 2, 2, 1 por 2, 2. Entonces, esto se puede simplificar y esto nos daría 0,01, ¿no? Aquí, 200 entre 1000, dos ceritos se van con dos ceritos, quedaría 2 sobre 10, ¿no? Aquí quedó sobre 1, pues, ¿no? Multiplicación de extremos, multiplicación de medios. Entonces, la molaridad, ¿a qué va a ser igual? La molaridad va a ser igual 10 por 0,01. Eso me va a dar 0,1. Así es. Sobre 1 por 2, eso es 2. 0,1 entre 2. ¿Y cuánto es eso? 0,05. Entonces, la molaridad, ¿cuánto nos sale? La molaridad resultante es igual a 0,05. Ese es el problema número 7. Entonces tenemos molaridad 0,05. Uy, ¿no hay clave? A ver, ¿qué pasó? 2 comitas. Ah, acá es 2. Acá es 2, jóvenes.
En la simplificación acá es el doble, entonces este no es 1, esto es 2, acá es 2. Acá es el doble, acá es 2. 0,2 entre 2, ¿cuánto sería aquí? 0,1. Uf, claro, 2 entre 1 es 2. Sería 0,2 entre 2, 0,1. Entonces la molaridad es 0,1. Ya tenemos la molaridad, nos falta la normalidad. ¿A qué nos da la normalidad? La normalidad era la molaridad multiplicado por el parámetro de carga. Entonces, ¿cuánto vale el parámetro de carga? ¿El parámetro de carga de quién? Estamos hablando pues del dicloruro de calcio. Entonces, aquí el calcio es X, no sabemos, pero nosotros sabemos que el calcio es un alcalino térreo. Entonces, X, ¿cuánto vale? 2. Entonces, el parámetro de carga es igual a 2. Muy bien, entonces la normalidad va a ser igual a la molaridad, que nos salió 0,1, multiplicado por 2. Eso es igual a 0,2. La respuesta va a ser normalidad 0,2 y molaridad 0,1. La respuesta es la C. Entonces la respuesta es la C. Entonces, ahí tenemos la respuesta, la C. Muy bien. Problema número 8. En el problema 8 tenemos la masa, me lo dan de dato la masa. La masa del carbonato de sodio. La masa de carbonato de sodio es igual a 103 gramos. 103 gramos de carbonato de sodio están disueltos en 2 litros de solución. El volumen de la solución es igual a 2 dice acá, ¿no? 2 litros, dice. 2 litros. Dice, 103 gramos de carbonato de sodio están disueltos en 2 litros de solución. ¿Cuánto de agua se debe agregar? Nos dicen, ¿qué volumen de agua? No sabemos qué volumen de agua, eso es X. ¿Qué volumen de agua se debe agregar para obtener una solución, nueva concentración, igual a 0,2? Entonces, esto nos plantea el problema número 8. Se tiene una masa de carbonato de sodio de 103 gramos. El volumen de la solución es de 2 litros. ¿Cuánto de agua X se debe agregar para que la molaridad sea 0,2? Solución. Entonces la solución sería, la molaridad que me están pidiendo es 0,2. Eso va a tener una cantidad de moles sobre un volumen. Entonces la molaridad ya la conocemos, es 0,2. Eso es igual al número de moles. ¿Pero qué cosa es el número de moles? Es la masa, 103, sobre el peso del carbonato de sodio, y debe ser dato. Carbonato de sodio pesa 103, sería 103 sobre 103. Todo eso sobre el volumen. ¿Pero cuánto vale el volumen de la solución? 2. ¿Pero qué ha pasado con este 2? Le estoy aumentando, ¿qué cosa? Agua. Si estoy pasando de 2, le estoy agregando X. Entonces el volumen final, ¿cuánto sería? Volumen B más de agua, volumen de agua, más 2. ¿Vamos? O también podemos poner que es el volumen de agua X más 2. Entonces, ¿cómo estaría la ecuación? 0,2 es igual a 1 sobre X más 2. Operamos, sería X por 0,2, sería 0,2X. 2 por 0,2 me da 0,4 igual a 1. Este 0,4 que está acá sumando pasa al otro lado restando, sería 0,6 igual a 0,2X. X, entonces, ¿a qué va a ser igual? X va a ser igual. Este 0,2 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. 0,6 entre 0,2, eso me da 3. La respuesta es 3 litros. Ya está, ya tenemos la respuesta al problema, 3 litros. ¿La respuesta cuál sería? 3. ¿Dónde está? ¿Qué volumen? 3 litros. La respuesta es la D.
Entonces, para el problema número 8, la respuesta es la D. Aquí tenemos el problema número 8. Pasamos al problema 9. Problema número 9. En el problema 9 dice, ¿cuál será la normalidad? ¿No? Me piden la normalidad, no sabemos la normalidad del ácido clorhídrico, ese es mi X, cuya densidad, me dan de dato la densidad de la solución es igual a 1,18, me dan el porcentaje en peso, que debe ser igual a 36,5%, ahí está. Listo, y conociendo estos datos nosotros tenemos que calcular la normalidad. Muy bien, entonces recordemos, ¿qué cosa era la normalidad? Normalidad es igual a molaridad por el parámetro de carga, teta. Como estamos hablando del ácido clorhídrico, HCl, entonces el parámetro de carga es igual a 1, porque tiene un solo hidrógeno. Entonces teta, ¿qué es igual? A 1. Si teta es igual a 1, ¿cómo es la normalidad y la molaridad? Son iguales, en este caso. Ya, entonces vamos a calcular la molaridad primero. ¿Y a qué va a ser igual la molaridad? La molaridad va a ser igual al porcentaje en peso multiplicado por la densidad multiplicado por 10. Todo eso dividido entre el peso fórmula del soluto. Esa es una formulita que me va a ayudar a calcular la molaridad. Ya tenemos cómo calcular la molaridad. Entonces, ¿cuánto valdrá la molaridad? Acá está el porcentaje en peso. ¿Pero cuánto vale el porcentaje en peso? 36,5. Multiplicado por la densidad, que es 1,18. Multiplicado por 10, todo eso entre el peso fórmula. ¿Y cuánto será el peso fórmula del ácido clorhídrico? El peso fórmula va a ser hidrógeno 1, cloro 35,5. Mira, 35,5 del cloro, 1 del hidrógeno. La suma te da 36,5. Entre 36,5. Entonces, 36,5 con 36,5, ¿qué va a pasar? Se van a cancelar. Y la respuesta aquí sería que la molaridad es igual 1,18 por 10, 11,8. Pero la normalidad es igual a la molaridad, entonces la normalidad sería igual a 11,8 también. Entonces la respuesta sería, problema 9, 11,8, la B. La respuesta sería la B. En el problema número 10, problema 10,